Pues sí es algo que vimos acá de cómo hay ¿un tráfico de qué? Un tráfico de residuos sólidos, motivo por el cual entonces se tiene una serie de problemáticas a nivel mundial y se creó ¿cómo se llama esto? Se creó el convenio de Basilea. ¿Listo? Se crea el convenio de Basilea. Entonces miremos aquí qué sucede. Vamos a buscar, vamos a ver si sudeste asiático, residuos tráfico. Vamos a ver si hay un videito. Y vamos a ver esto, a ver qué fue lo que pasó. Ay, pero por aquí hay un video grande. Vamos a ver este aquí qué es. Interpol advierte un alarmante incremento del tráfico ilegal de residuos plásticos. Esto es del 27 de agosto del 2020. Pero vamos a ver el videito. La guerra de los plásticos. Es la guerra de los plásticos. Ya no los quieren ni los países del sudeste asiático. Durante mucho tiempo han sido receptores de grandes cantidades de basura occidental, pero ahora se han cansado y la misma basura la están enviando de vuelta a su lugar de origen. La rebelión la lidera el presidente de Filipinas. Rodrigo Duterte ha llamado al embajador de Canadá después de que Ottawa no se hiciera cargo de recoger los 69 contenedores llenos de residuos que, según Filipinas, fueron enviados ilegalmente. Esto les recordará que somos muy serios al pedirles que recuperen su basura. Los plásticos reciclables pueden exportarse legalmente, pero a veces estos residuos se mezclan fraudulentamente con plásticos sucios de baja calidad. Cuando son incinerados se liberan vapores tóxicos que causan enfermedades respiratorias y problemas de contaminación del agua. Hasta hace 2 años China era el mayor receptor de basura. En unos 20 años llegó a acumular 168 millones de toneladas. Pero en 2018 prohibió las importaciones y Occidente tuvo que buscar alternativas. Malasia es una de ellas. Decenas de fábricas de reciclaje se establecieron, muchas de ellas sin licencia de operación. El gobierno dice que el país está siendo utilizado como vertedero y de toda la basura ha tenido que devolver 3.000 toneladas. Lo que los ciudadanos del Reino Unido creen que enviaron a reciclar es en realidad basura en nuestro país. Y esto es algo muy serio. Y no solo nos lo hemos encontrado con los envíos de este país, también nos lo hemos encontrado en los envíos de otros países. La disputa de Filipinas con Canadá ha movilizado a los ecologistas. Los activistas piden que se ratifique el convenio de Basilea, dirigido por la ONU, que prohíbe la importación de residuos plásticos. Muchos apuntan que el problema está en los países que producen la basura en primer lugar. Pues no sabía acerca de esto, la verdad, no sabía. Me di cuenta fue ahorita en la mañana cuando saqué el colombiano, y pues saqué el colombiano, no, pues, o sea, cuando empecé a leer el colombiano y, y vi eso. Entonces, sí es algo pues como muy desconsolador acerca de cómo estos países siguen haciendo lo que quieren pues, con nosotros, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal, Peter? ¿Cómo van tus actividades? Comida envuelta en plástico, utensilios empaquetados en plástico, agua embotellada en plástico. Plástico, plástico, plástico. Hasta las bolsas son de plástico. El plástico es un material fantástico, ¿no lo crees? Es liviano, moldeable, versátil y barato, con el que se fabrica prácticamente todo lo que usamos. Te permite llevar una vida placentera y una vez que terminas de usarlo, solo hay que desecharlo.
Pero, ¿realmente sabes dónde termina todo el plástico que desechas? Debes saber que no todos los tipos de plástico se pueden reciclar, y los que sí pueden hacerlo pierden calidad cada vez que lo hacen, limitando su reciclaje a un cierto número de veces. Como es un material que no se biodegrada, ya que las bacterias no lo reconocen como alimento, puede llegar a durar para siempre. Por esa razón se tiene que incinerar, generando grandes cantidades de dióxido de carbono, gas relacionado con el calentamiento global y el efecto invernadero. Otras veces se entierran, contaminando el subsuelo y envenenando los mantos acuíferos. El plástico termina muchas veces en el campo, en el bosque o en las playas, donde los animales lo confunden con alimento y al ingerirlo mueren lenta y dolorosamente. Finalmente el plástico llega al mar, donde también es ingerido por ballenas, tortugas, albatros y otros animales marinos, asesinando cruelmente alrededor de 100.000 de estos animales cada año. ¿Sorprendido? Pues eso no es todo. En este momento, en los océanos están flotando toneladas de plástico que se fotodegradan con los rayos del sol, quebrándose en pequeños pedazos que se comen los peces, adhiriendo en su carne toxinas cancerígenas como DDT, DDE y PCB, infiltrándose en la cadena alimenticia para finalmente terminar en tu plato. Me parece que tienes que cambiar tus hábitos de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Ejerce tu poder de consumidor comprando tus productos en envases que no sean de plástico, llevando tus propios contenedores y usando tu propia bolsa para la despensa. Deja de beber agua embotellada. Mejor adquiere un filtro y usa tu propio termo o botella. Evita a toda costa los utensilios desechables. Usa papel o periódico para levantar las heces de tu perro. Separar la basura orgánica de la inorgánica facilita la recolección de los materiales reutilizables. Que prohíban o impongan un impuesto por el uso de bolsas de plástico, como ya se ha hecho en otras ciudades del mundo. Invita a tus familiares y amigos a participar, informándolos sobre estas y otras acciones que pueden realizar en favor de nosotros mismos y de nuestro planeta. Bueno, pensé que iba a hablar más acerca de esa ruta, pero bueno, no hablaron acerca de esa ruta, pero sí me parece pues como importante de que miráramos acerca de eso porque sí pues es como una problemática y como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Entonces, no debería de ser así, no debería de ser de esa forma, de que camuflan material reciclable, pero lo envían con residuos peligrosos y residuos que realmente no se pueden reciclar. Y el problema es que los países del sudeste asiático, los países africanos y nosotros los latinos siempre nos convertimos en el basurero. Entonces es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta acerca de ello y pues estar pendiente, pues no estar pendiente uno no, pues las regulaciones que se tienen que tener en los países para poder tener eso, porque imaginen pues todos estos países mandando todos buena gente de eso. Y miren lo que, pues vuelvo y le repito, echa la ley, echa la trampa, miren lo que nos decían en el primer video. Es que ellos mandan eso como si fueran residuos reciclables, sin ser residuos reciclables, porque no son residuos reciclables, porque perdieron pues porque son residuos completamente contaminados. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Bueno, la clase pasada terminamos en esta parte acerca de los formatos de consolidación de los residuos generados en los centros, pues en todo lo que tiene que ver en la atención de salud y otras actividades. Hoy vamos a ir trabajando paralelamente lo que tiene que ver con Pejirasa, Pejirrespel, ¿listo? Y dónde vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dentro del WhatsApp, dentro del grupo del WhatsApp, van a encontrar diferentes documentos que vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy y que vamos a ir trabajando de forma tal de que podamos ir consolidando nuestra información acerca de nuestro Pejirrespel. Uno de los puntos importantes y que no habíamos tratado era todo lo concerniente hacia lo que tenía que ver con el etiquetado. Todas las bolsas que salgan de una, pues, o sea, todo lo que esté
dentro de un sitio, pues, o sea, pues las canecas, todo debe de estar completamente etiquetado, ¿listo? Y que podamos decir nosotros qué es lo que va ahí. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un residuo de un etiquetado biosanitario. En este etiquetado biosanitario, lo que sucede es lo siguiente. Sucede de que ¿qué? Sucede de que se tiene un etiquetado acerca de qué residuos deben de ir en ese contenedor, en esa caneca o en esa bolsa para la parte de los diferentes residuos. Entonces, pues lo primordial es el nombre del establecimiento, o sea, cómo se llama el establecimiento para poderlo tener ahí. Y como segundo, entonces, todo lo que tiene que ver de dónde es. Mira. ¿Por qué? Porque a veces se nos pierden bolsas, ¿cierto? Se nos pierden bolsas. Miremos algo por acá. Residuos hospitalarios. Costa Atlántica. Botadero. Vamos a ver si nos sale por acá. Noticias, residuos hospitalarios, clasificación. Playas de Honduras, repletas de basura, tratamiento de los residuos biológicos. No. Vamos a ver si residuos hospitalarios, botadero. Porque lo importante de poderlo tener así intervenidos es acerca de que se encuentran diferentes zonas de botaderos de cielo abierto donde se encuentran estos residuos sin ningún control. ¿Listo? Vale acá. Va, por ejemplo, este. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera, o un tipo... Tras repetidas denuncias de la comunidad, las autoridades ambientales encontraron media tonelada de residuos hospitalarios en un botadero ilegal ubicado en el suroccidente de Bogotá. ¿De residuos hospitalarios en un botadero ilegal. Entonces, miren acá. Miren que con esto ya se detecta quién fue el que botó los residuos. Por eso es que los residuos tienen que estar etiquetados. Acá el rollo es saber, por eso les decía en la clase pasada acerca de esto. Les decía de que se tenía que certificar, tener los certificados guardados como mínimo 5 años, porque sucede yo creo que esta noticia es la que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mi certificado, cuando yo soy el generador, entonces van por mí. No, pues claro que van por uno, pero la cosa es de que por más que vayan por uno, pues uno dice, no, pero es que venga, es que a mí me certificó esta empresa de que mis residuos fueron bien dispuestos, que están haciendo mis residuos por allá. Entonces ya no van por mí, ya van es por la empresa. Y entonces a esa empresa se le va hondo. ¿Por qué se le va hondo? Porque este documento se convierte en un documento público. ¿Y por qué se convierte en un documento público? Porque yo se lo tengo que entregar a una autoridad ambiental. Y la autoridad ambiental es algo público, ¿cierto? Es algo público. Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto. Eso es un problema ni el berraco. Porque es que si yo no adjunto los certificados, ¿qué me dice? Usted fue el que tiró esos residuos allá. Si yo adjunto los certificados, entonces yo ya empiezo a ver, no, espere, la empresa recolectora me recogió esos residuos y esa empresa los llevó a esta empresa y esa empresa me certificó que esos residuos ya no estaban peligrosos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde cayó la custodia de ellos? Ubicado en el suroccidente de Bogotá. ¿De residuos hospitalarios del orden residuos químicos?
pues que fueron abandonados en este sector. Básicamente son elementos utilizados en entidades de salud. Según los habitantes de este sector, no es la primera vez que arrojan estos residuos hospitalarios aquí en este botadero. Se encuentran desde jeringas, ampolletas y todo material peligroso para la salud de las personas. Está hace 4 días que está acá, porque hace como 4 o 5 días vinieron y recogieron el último viaje que vinieron y botaron. Cuando traen eso me toca mantener a los niños encerrados porque yo sé que eso es perjudicial para la salud y todo. Para la actividad ambiental, este caso no es nuevo en la capital. En diciembre pasado, la Secretaría Ambiental realizó una investigación contra 16 centros hospitalarios de la ciudad tras el hallazgo de 1.4 toneladas de desechos en Bogotá. Se instaló la correspondiente denuncia y pues con la Fiscalía seccionando 105 se está adelantando pues el medio proceso que corresponde desde la parte de investigación. La autoridad ambiental sostuvo que de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación, además de las indagaciones basadas... Miren, aquí está, vean, ¿de dónde viene? Viene el hospital, viene el área y la fecha, vean. Por eso es que se tienen que etiquetar. En nuevas pruebas que buscan dar con los responsables colectivos e individuales de estos hechos, que por ahora arroja una placa de un camión de estacas donde presuntamente transportaban este material y residuos hospitalarios. Imagínense pues, ¿ah? Entonces esa es una de las grandes problemáticas que tenemos en cuanto a eso, que es acerca de esos diferentes residuos peligrosos. Acá en Medellín, pues en Medellín no, acá también hubo un problema con residuos hospitalarios que aparecieron por allá en la costa atlántica. Por eso estaba buscando residuos hospitalarios botadero. Yo creo que eso habían aparecido por Montería. Unos residuos sólidos que aparecieron por allá en Montería y venían de acá de Medellín. ¿Cómo se dieron cuenta que venían de acá de Medellín? Porque venían etiquetados. ¿Listo? Si yo soy la empresa recolectora, debo de verificar de que esos residuos vengan etiquetados. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy, pero muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este de biosanitarios, la canequita me va a decir que según el artículo número 2 del decreto, estos son los que habíamos visto. ¿Listo? Según el decreto 351, nos dice cuáles son. Y debemos de poner unas anotaciones diferentes, unas anotaciones en las cuales podamos decir de qué se tratan cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces decimos, ¿qué podemos depositar acá? Elementos médico-quirúrgico, ropas y elementos desechables, contaminados con ¿qué? Fluidos corporales de alto riesgo, como cuáles, sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, que este sí no lo tenía pues como en mente cuando les explico, y leche materna. Ese sí se me pasó cuando les estaba diciendo acerca de los residuos biosanitarios en la parte de fluidos corporales, y es la leche materna. ¿Y por qué la leche materna? Porque en la leche materna pues puede contener virus, bacterias y metales pesados, porque una forma de eliminación, por ejemplo, del mercurio es a través de la leche materna, como se los había dicho en una clase. Entonces, se debe tener en cuenta cada uno de estos diferentes factores. ¿Listo? El otro, entonces, son las ¿qué se pueden echar entonces? Entonces, miren lo que dice: gasas, apósitos, aplicadores de algodones, bolsas para transfusión, catéter, ¿Cuál es la precaución? En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los ojos, En caso de derrame o fuga, derrame o fuga, no tocar ni caminar sobre el material derramado, no tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando ropa protectora adecuada. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, miren que este es una forma de esto. Pues de poder etiquetar eso. Y estos son los de riesgo biológico o infeccioso. Miren que los tenemos de esta forma. Miren que, por ejemplo, nos dicen cuándo fue la fecha de inicio de recolección. Si vamos a la peluquería, a la barbería, al frente nos van a poner un
un guardián. En ese guardián van poniendo las cuchillas. Entonces nos dicen el nombre de la institución. Entonces, en este caso, por ejemplo, la barbería, la barbería, cuándo se empezó la recolección, y apenas ya esté lleno, entonces la fecha de cierre de recolección, ¿cierto? Entonces es inicio de recolección de cuchillas, de material cortopulsante, fecha de cierre de material cortopulsante. Y por último, la área o unidad de servicios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, área de peluquería. ¿Listo? Bueno, entonces, hay dos autoridades, no, mentiras, hay muchas autoridades, ¿cierto? Entonces, en cuanto al manejo de los residuos, entonces hay autoridades sanitarias, hay autoridades ambientales, ¿cierto? En este último video que vimos, el man enyesado, pues no le vi, pero debe ser autoridad ambiental. Aunque, pues, como les digo, también hay, pues, también están la inspección y vigilancia por las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo que pasa entonces? En el país, según la clase de, pues esa parte sí no me la sé bien, pues para no decirles mentira, pero tengo entendido que según la clase de hospital que tengamos, entonces va a ser la clasificación como del municipio. Si es municipio que, pues, o sea, dependiendo de la clase, a ver, yo me desenredo. Lo que sucede es lo siguiente. Comparándolo con autoridades ambientales, un municipio puede ser su autoridad ambiental siempre y cuando tenga más de 1 millón de habitantes. Entonces, en el caso de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, ellos mismos pueden ser su autoridad ambiental. O el distrito, ¿listo? O el distrito. En el caso de Medellín, somos un distrito, pero nos denominamos área metropolitana. En esa área metropolitana viven más de 3 millones y punta de habitantes. Por tal motivo, ellos mismos pueden ser su autoridad ambiental. En el caso de la parte sanitaria es lo mismo, pero es según la categoría de hospital que se tiene. Entonces, dependiendo de la categoría que se tenga, el municipio puede ser su misma autoridad sanitaria o, en caso de no, entonces va a ser la gobernación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso de Medellín, ¿quién es la autoridad sanitaria en Medellín? La Secretaría de Salud. Pero en el caso de qué sé yo, de Briceño, la seccional de salud de Antioquia. ¿Listo? Entonces, es como esa diferencia que se tiene. Entonces, como para que tengamos eso en cuenta. Entonces, dependiendo de cada uno de esos casos, entonces tendríamos estos diferentes apartes. ¿Qué tiene que ver eso de que sea? Pues no tiene ningún problema, pues, de que sea el mismo municipio o la seccional de salud del departamento. Pues eso no tiene mayor relevancia, sino que es ante quien se tiene que hacer el trámite, en primer lugar, ante quien se tiene que hacer el trámite. Y por el otro lado es entonces esa parte de la inspección y la vigilancia, hacia quién pone uno una denuncia. Pongo un caso. Una vez una estudiante me dijo acerca de qué hacía con una persona. Ella vivía como en una especie de callejón, ¿cierto? O vive en un callejón, sin salida. Y abajo, pues, ella vive como en un segundo piso, me contaba, como en un segundo piso, y en el piso de abajo había una persona que pintaba con aerosol muebles y cosas así. Ustedes ven que cuando se pinta con aerosol y todo, entonces se generan como unos olores muy, pero muy fuertes. Entonces, y eso lo desmaya a uno. Pues entonces esa gente mantenía trabada pues ahí en el segundo piso por todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue de que esta gente, al mantenerse así, pues la estudiante me dijo, profe, colabórame con eso. ¿Con quién? Con área metropolitana. Y yo, no, área metropolitana es muy difícil, pues una queja
Desde ese punto de vista ambiental, no. Llama más fácil a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud de Medellín fue la que le cuadró esa vuelta. ¿Por qué? Porque esa persona estaba contaminando eso. Otro caso también así con secretarías de salud. La secretaria de nosotros de la facultad, pues, pero del tecnológico, ella tenía a los papás muy enfermos y al lado montaron como una empresa de camisetas, por ahí por la América. Y ella me decía, ve, pues al principio pues no había ningún problema porque estaban solamente como en estampado, pero ya como que están manejando otras cosas porque montaron una chimeneita y por ahí está saliendo humo. Y el problema es que esa chimeneita, el humo, pues o sea, la emisión entra inmediatamente. Es decir, lo que nosotros conocemos como la pluma, o sea, la pluma no estaba muy alta y entonces inmediatamente todos esos humos entraban directamente entraban directamente a la vivienda de los papás de la secretaria. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces me dijo, ve, ¿con quién me quejo? Que no sé qué. Yo le dije, vea, el rollo es de que esa empresa no debe tener permiso de emisiones. ¿Por qué no debe tener permiso de emisiones? Porque hizo la chimenea muy bajita y sobre todo en una zona residencial. Entonces, pedir a la autoridad ambiental va a ver desde afuera, entonces lo va a remitir y todo. Pero el que puede hacer un cierre ya mismo, porque está generando problemas a la salud, es la Secretaría de Salud de Medellín. Entonces llamó a la Secretaría de Salud de Medellín, ellos fueron, visitaron, y pues claro, los visitaron a ellos, ya fueron y tocaron allá, y dijeron, no, venga, es que usted no puede hacer eso, es que mira que esto está entrando, qué pena, no sabíamos, no, es que, y esa chimenea está muy bajita, entonces de una llamaron a la autoridad ambiental, porque la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria van de la mano. Entonces la autoridad ambiental dijo, no, es que aquí no hay permiso de chimenea, entonces tú, ciérreme eso, y ya, y empieza el trámite de chimenea, que nosotros no sabíamos. Vuelvo a lo que les digo, el desconocimiento de la norma no nos exonera del perjuicio que se estaba haciendo. Entonces, por eso es eso. Entonces, las autoridades sanitarias son muy importantes. Que las autoridades sanitarias solamente son ingenieros, son biólogos, son médicos, no. En las autoridades sanitarias hay médicos, hay ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios, de todas las clases, veterinarios, zoólogos. ¿Por qué veterinarios? Porque hay una parte de esas enfermedades que son enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son las creadas por diferentes animales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la rabia, entonces, los planes de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí se debe todo eso. Entonces, esa vigilancia y control, en cuanto a la parte de residuos, la gestión interna de los residuos sólidos, si hay una mala gestión interna de los residuos sólidos que puede ocasionar problemas a la salud, bien sea de las personas que están trabajando o que están por fuera, eso es, hace parte de la autoridad sanitaria, ¿listo? Hace parte de la autoridad sanitaria. Para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados internamente. ¿Es parte de quién? Es parte de la parte de salud. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hacen también las secretarías de salud? Hacen toda la parte de adopción de medidas, ¿cierto? Adoptan medidas de esos diferentes apartes. También tenemos la actualización del censo. ¿Cómo así que la actualización del censo? Ay, se me olvidó decirle eso a los de por la mañana, siquiera. Pero pues me voy a acordar con ustedes ya mismo. La actualización del censo, entonces la actualización del censo es lo que tiene que ver, lo voy a copiar por acá, Regirrespe, autoridades ambientales. Entonces, se tiene esa actualización de censo de cuántos son los diferentes generadores que ellos se tienen, ¿cierto? ¿Quiénes son generadores? Entonces, por ejemplo, tú vas a la seccional de salud de Antioquia y debe haber un censo de todas las peluquerías de Antioquia, pues, que estén completamente registradas. Obviamente, pues, hay peluquerías que no están registradas, pero se tiene eso. Hacen también el control y vigilancia de las plantas de beneficio. Por lo mismo, si usted se come una carne y eso le crea una enfermedad, pues
por parte de la Secretaría de Salud, que tiene que hacer ese seguimiento y vigilancia de por qué las personas se intoxicaron, ¿cierto? Entonces, por eso es ese manejo interno, cómo se tiene, y consolidan todas esas diferentes informaciones. Por otro lado, entonces, tenemos la otra autoridad, que es ¿quién? La autoridad ambiental. ¿De qué se encarga la autoridad ambiental? La autoridad ambiental se encarga de la inspección, vigilancia y control, pero ¿qué? De los residuos externamente. Entonces, ese video que acabamos de ver de Bogotá, ahí tiene que estar la autoridad ambiental revisando qué fue lo que pasó. Y entonces, obviamente también es un problema de salud pública, entonces también están las dos secretarías, pues las dos autoridades. Pero entonces ya que le tiene que decir, venga, pues, o sea, si yo encontré esa bolsa, o sea, uno encontrar el culpable por, por una bolsa es lo más... es lo más sencillo. Dame un momento, por favor. Está esto. Entonces, las autoridades ambientales se encargan de esa inspección, vigilancia y control, pero de la gestión externa. No quiere decir que no controlen la parte interna, sí, pero llaman a la autoridad sanitaria. Entonces, la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria van cogiditos de la mano. ¿Listo? Como les contaba, que les contaba a los de por la mañana, pues yo he sido asesor ambiental de diferentes municipios y yo siempre acompañaba al sanitario y el sanitario me acompañaba a mí. O sea, íbamos siempre como de la mano, venga tan. Yo le decía, voy para el relleno, vení, vamos. Por ejemplo, el que se encarga, la persona encargada de hacer vigilancia y control a la planta de potabilización es la autoridad sanitaria. O sea, la autoridad sanitaria mide ustedes saben qué es el IRCA, el índice de riesgo de calidad del agua en agua potable. Eso se encargan, son las autoridades sanitarias. Ellos son los que revisan eso, de qué forma, si ese IRCA, si se está tomando bien o no se está tomando bien. ¿Listo? Entonces, por eso se tiene esa inspección, vigilancia, control y gestión externa de cada uno de estos diferentes apartes. Bueno. Entonces, todos estos abandonos de estos diferentes residuos es la autoridad sanitaria, la autoridad ambiental, la que dice, venga a ver, ¿y esto por qué está acá? Entonces, ya como estas bolsas están marcadas, entonces ya va donde el generador y le empieza a preguntar el por qué. Entonces ahí empieza con lo de los residuos. Y como les decía, por lo de esos residuos fue que se salvó el Hospital Pablo Tobón Uribe en esa mala disposición. No he podido encontrar esa noticia, hombre, pero vamos a ver si por acá la encuentro. ¿Esto qué es? Ah, bueno, no, esto no lo puedo borrar. Hospital Pablo Tobón Uribe. Mala disposición. Residuos. Vamos a ver si nos sale. No, es que eso no. Es muy difícil porque es que, ¿sabes qué? Es que es un hospital que, por eso cuando yo vi eso, yo, ¿cómo? Si es que es uno de los hospitales que tienen la mejor gestión en cuanto residuos, Entonces, no sé por qué pues apareció ese, pero fue un problema con ese
con esos diferentes residuos que terminaron por allá. No la encuentro, porque es que yo creo que eso la hicieron tener ahí. Ah, miren esta, y esta ya les cuento un chisme también, una que me tocó a mí. Vamos a ver esta. Ah, pero no está, no hay video. Esta me pasó a mí, de que una vez fui a pues me llamaron para hacer una cosa de residuos hospital, de un pejiraza de una peluquería. Y cuando fui a la peluquería les dije que me mostraran el centro, pues, donde tenían los diferentes residuos, y pues el centro de almacenamiento, y me decían que no, que yo no sé qué, y pues no me lo querían mostrar. Cuando no me los querían mostrar, yo le dije, no, pues que yo no puedo hacer nada así, pues si no me muestran. Y entonces me llevaron por allá a un cuarto atrás donde decía los baños, y abrieron una puerta, y cuando abrieron una puerta vi ahí como una camilla, y yo, ¿ustedes hacen aquí procedimientos? Sí, no, procedimientos de estética. Y vi así como una cosa grande, como con grasa adentro y lleno de agujas. Y yo, ¿ustedes hacen aquí liposucción? Y dijo, no, pues antes. Yo, no, venga, ustedes me tienen que decir la verdad, porque es que yo tengo que saber qué es lo que tienen ustedes acá. Y entonces ya me mostraron dónde estaban almacenando, y claro, todo eso chorreado, lleno de grasa, oliendo maluco ahí detrás de un baño. Y yo les dije, venga, no, es que eso no, pues, o sea, es que eso no se puede hacer. Y dijo, pero es que por eso queríamos, nosotros sabemos que no, pero es que todo se puede hacer en esta vida, dígame cuánto hay que dar para eso. Y yo, no, es que eso no es de cuánto hay que dar, eso, pues eso les da cierre inminente a ustedes. Pues no les quise decir qué cárcel. Y entonces, ya después, yo le dije, no, esto es reserva del sumario, porque ya se empezaron a asustar, como, este va a salir a contar a la policía. Yo le dije a la persona que me dijo, viejo, pues hermano, pues yo no sé quiénes son sus amigos y todo, pero mucho cuidado con eso, porque pues allá lo que ellos están haciendo es una cosa ilegal y toca arreglarlo. Se puede hacer, pero de una forma legal, pero del momento que se está haciendo, pues era un centro, o sea, era una peluquería, y en la parte de atrás hacían liposucción. O no sé si podían también poner, pues, implantes, no sé, pero sí era una cosa muy, pero muy brava. Listo. Entonces, como para tener en cuenta eso. Listo. Bueno. Entonces, empecemos con los diferentes apartes que tenemos nosotros dentro de nuestro trabajo. Entonces, vamos haciendo un símil entre Pejiraza y Pejirrespe. Si hablamos de que hay una autoridad sanitaria, una autoridad que se encarga de la gestión interna, debe de haber un componente dentro del Pejiraza que debe ser el componente de gestión interna. Si no, ¿con qué fin voy a tener yo ese Pejiraza? Pues, ¿con qué fin voy a tener una autoridad sanitaria? Entonces, en esa gestión interna voy a tener ¿qué? Diagnóstico, cuáles son los programas de capacitación y socialización, cuál es el plan de contingencia para el manejo de los residuos, programa de seguridad y salud al trabajador, cronograma de actividades para la implementación, tratamiento interno de residuos con riesgo biológico o infeccioso. ¿Listo? Entonces, hay un Pejiraza. ¿Listo? Entonces, dentro del Pejiraza hay un componente de gestión interna. Y como hay un programa, un componente y como hay también una autoridad que se encarga de la gestión externa, entonces tiene que haber un componente de gestión externa. ¿De qué se va a encargar ese componente de gestión externa? De las obligaciones del generador en materia de recolección y transporte de residuos o desechos peligrosos, o sea, como el generador sí está haciendo una buena gestión de esos residuos sólidos afuera. Pero es que esos residuos yo le pagué a una empresa para que se los lleve. Sí, muy bacano que usted le haya pagado a esa empresa, pero usted le tiene que hacer seguimiento a esa empresa de que ellos sí están haciendo el tratamiento debido. ¿Listo? Para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta, porque muchos se hacen
pues, o sea, se hacen los bobos con eso, pero realmente no. O sea, no. Usted le tiene que hacer el seguimiento y control a eso. El requisito técnico para los vehículos, entonces miren lo que nos acaban de decir. Es que vino un vehículo de estacas a traer eso acá. No, 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 es que no es ningún vehículo de estacas. O sea, no se tiene un vehículo de estacas para eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿para qué? ¿Qué? Para que tengamos eso en cuenta. Tiene que ser un vehículo con todos los requisitos técnicos para poder llevar eso. Y la etapa de seguimiento al componente de gestión externa, o sea, que cómo lo voy a seguir. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, entonces me salvé porque es que yo no estoy haciendo un PEGIRASA, sino un PEGIRRESPEL. Pues no, no se salvaron. ¿Por qué no se salvaron? Porque vamos a ver algo acá. Para todo lo que tiene que ver con PEGIRASA, tenemos este manual. Este manual ustedes lo encuentran en WhatsApp. ¿Listo? Este manual ustedes lo encuentran en WhatsApp. Y en este manual vamos a ver, aquí nos dicen cuál debe ser el contenido de un PEGIRASA, ¿cierto? Entonces, dentro del PEGIRASA debe de haber un componente de gestión interna y un componente de gestión externa. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Lo dice estos diferentes formatos. ¿Listo? Entonces va a tener un componente de gestión interna y un componente de gestión externa dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la primera parte en cuanto a esto. Segunda parte. Entonces, vámonos para un PEGIRRESPEL. Los PEGIRRESPEL no tienen manual. O sea, no hay un manual consolidado, sobre la gestión de los residuos sólidos, ¿cierto? No se tiene un manual de los residuos peligrosos. No hay un manual que nos diga el Ministerio de Medio Ambiente, lo tiene que crear de esta y de esta forma. Entonces, como no se tiene consolidado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, hay una guía. ¿A mí cuál es la mejor guía? Esta guía, la guía de la bolivariana y de área metropolitana. ¿En dónde está? Está dentro de su WhatsApp. Entonces, los que tengan PEGIRRESPEL se van a basar en esta guía y van a ver si su PEGIRRESPEL si es acorde a todo lo que dice acá. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Por acá nos dicen lo siguiente. Conceptos generales y nos dicen diagnóstico actual. Entonces voy a hacer un diagnóstico actual ¿de qué? De la gestión interna y la gestión externa del PEGIRRESPEL. ¿Qué debe tener la gestión interna? Identificación de las estrategias de prevención, inventario de materias primas e insumos, acciones de devolución postconsumo, generación de residuos peligrosos, separación de la fuente, almacenamiento de RESPEL, recolección y transporte interno, aprovechamiento, tratamiento, disposición final, registro de generadores de RESPEL y plan de contingencia, indicadores y control. ¿Listo? Y la gestión externa tiene que ver con ¿qué? Con toda la parte de recolección y transporte, y además ¿de quién? Del tratamiento, aprovechamiento y disposición final. O sea que por tener un PEGIRASA, que por tener PEGIRRESPEL me salvé de la gestión externa. No. Eso es para todos los generadores de residuos peligrosos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver si nuestro PEGIRRESPEL o PEGIRASA, esta es una de las tareas que nos va a quedar hoy, si nuestro PEGIRRESPEL o nuestro PEGIRASA cuenta con gestión interna y externa de los residuos sólidos, y hacia qué está enfocado. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer trabajo que nos va a quedar el día de hoy. Mirar si el PEGIRRESPEL o el PEGIRASA cuenta con gestión interna y externa de los residuos y hacia qué está enfocado.
Entonces, ¿qué tenemos? Revisemos. Los que tienen pejirasa comparan el manual con su pejirasa. Los que tienen pejirrespel comparan la guía con su pejirrespel. ¿Listo? Para ver qué es lo que ellos tienen dentro de cada uno de ellos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Entendido eso? Bueno. Entonces, sigamos por acá. Es que yo genero residuos de la salud y otras actividades y también residuos peligrosos. Entonces, ¿tengo que hacer los dos? No. No. Yo solamente hago o pejirasa. Si hago un pejirasa, este pejirasa hace las veces de pejirrespel. ¿Listo? Porque si vemos aquí en la tabla, ¿qué tenemos como esta clasificación? Aquí están estos residuos peligrosos, que son los que me hacen hacer el pejirasa, pero también tengo el resto de residuos peligrosos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, ¿el pejirasa hace las veces de pejirrespel? No. Entonces, perdón, ¿el pejirasa hace las veces de pejirrespel? Sí. ¿Tengo que hacer pejirrespel y pejirasa? No, haga uno de los dos. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de donde usted esté, de la clase de generador que sea. ¿Qué es que soy una fábrica? No, a ver, ¿una qué? Por acá que están taladrando. Soy una ladrillera, listo, soy una ladrillera. Que en esa ladrillera utilizo químicos, muy bien. Y hay una enfermería, entonces, porque hay una enfermería, ¿tengo que hacer pejirasa? No, o sea, no hay casos en los cuales, pues no, es como no estás dentro de los generadores, ¿listo? No estás dentro de los generadores de residuos de la salud, ¿listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Entonces, ya hay casos en los cuales sí hay que empezar a evaluar. Por ejemplo, si yo soy EPM y tengo un centro médico dentro de los refugios que ellos tienen, entonces allá se tienen que empezar a evaluar diferentes apartes dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y el colegio mayor? El colegio mayor, yo del colegio mayor, ahí esa es una de las cosas que estaba analizando la vez pasada. ¿Sabes por qué? Por esto. Yo realmente en el momento no sé, y esa sí las voy a preguntar. Espérate, veres. Por una sencilla razón. Miren que dentro de las facultades que tenemos dentro del colegio mayor, miren la facultad que tenemos. La Facultad de Ciencias de la Salud. Y en la Facultad de Ciencias de la Salud se tienen laboratorios de bacteriología, biotecnología, microbiología. ¿Sí me entendés? Entonces, estos inmediatamente nos tendrían en esa generación. Porque, por ejemplo, en el tecnológico, en el tecnológico se tiene una morgue, y al tener esa morgue, inmediatamente ya se tiene pejirasa. También tenemos ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental tenemos diferentes apartes que también generan gran cantidad de residuos que estarían dentro de esos diferentes apartes de generación de esos. Pero a mi parecer debe tener pejirasa. Pero ya lo voy a preguntar para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿cada cuánto debo actualizar el pejirasa o el pejirrespel? Es algo que nos saca a nosotros de la cabeza y nos dice, pero bueno, es que yo llegué a esta empresa lo tiene del 2007. Listo. Desde el 2007 se está trabajando con el mismo decreto, el 4741 del 2005, el cual se encuentra inmerso en el 1076 del 2015. Listo. Por ese lado no hay ningún problema. Pero la empresa sigue igual. O sea, la empresa no ha cambiado. No ha cambiado. Sigue con el mismo personal, sigue en el mismo
estamento, o sea, lleva 14 años igualita. Entonces, como tiene eso, pues ahí diríamos, bueno, entonces, ¿qué? ¿Para qué lo voy a actualizar? Si las condiciones siguen iguales. ¿Listo? Pero sucede y acontece de que, bueno, es el 2021, y ellos dijeron, no, va a venir un socio mayorista y vamos a comprar máquinas, vamos a comprar la fábrica del lado y vamos a crecer. Entonces vamos a crecer en personal y vamos a crecer en producción. Si yo crezco en producción, estoy cambiando la cantidad de residuos sólidos que se están generando. Al cambiar esa cantidad, pues obviamente tengo que hacer una actualización. Fuera de eso, con lo que les acabé de decir, puede que tenga un cambio en las tecnologías. Al tener ese cambio en las tecnologías, entonces inmediatamente ya sé que tengo que tengo que actualizar el Pejirasa o el Pejirrespe. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Por ejemplo, también cambio de procedimientos y cambio de los servicios. Que yo estoy trabajando en un hospital y en ese hospital anteriormente no se hacían cirugías, sino que simplemente pues, se tenían partos y ya. Pues eso era como el mayor grado que se tenía, pero ya se están haciendo cirugías. Pues pasó el hospital de un nivel al otro. Al pasar ese hospital de un nivel al otro, inmediatamente implica un cambio en los servicios y por ende implica una actualización en su Pejirasa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa en cada uno de ellos. Bueno. ¿Qué más es por acá? Bueno, esto es la gestión interna. Bueno, listo. Una de las cosas que se me pasó también es, hablando acá de Pejirrespe, es de que no solamente las empresas tienen que hacer su Pejirrespe, ¿cierto? Sino también las autoridades ambientales. Y esa fue una cosa que se me pasó ahorita. De hecho, que puedo cerrar por acá. Con fama se va. ¿Esto qué es? No, esto ahorita se los muestro. Bueno, este informe se va. Vamos a buscar aquí Pejirrespe, que sé que es el que está actualizado. Pejirrespe, área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, por ejemplo, acá el área metropolitana, al ser autoridad ambiental, tiene que tener un plan de gestión integral de residuos peligrosos. Ellos lo crearon, no me acuerdo cuándo fue esa socialización, si fue en el 2019 o en el 2018, yo fui a esa socialización y en ella nos presentaban pues esto. Entonces ellos, como les digo, tienen estos diferentes apartes en cuanto a ello. Entonces, no solo las empresas están obligadas a hacer su Pejirrespe, sino que también las autoridades ambientales. Entonces, las autoridades ambientales crean su Pejirrespe y en ellos, entonces, ponen toda la información debida de cada uno de los, de cada uno de los diferentes apartes que se tienen. Entonces, para acá. Plan de residuos peligrosos para el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces aquí están cada uno de las personas que trabajaron, todo, bueno, y acá están las generalidades, propósitos y contenidos del plan, todo, listo. Les voy a dejar este plan para que ustedes como que lo vean y lo tengan, como la estructura, pero miremos el índice, que lleva el índice de un plan de gestión de residuos peligrosos, pero de una autoridad ambiental. Entonces, introducción y generalidades, retrospectiva y línea base, prospectiva y hoja de ruta, o sea, qué es lo que ellos piensan hacer, socialización del plan y referencias y anexos. ¿Listo? Entonces, es importante, pues, de que lo revisen y que lo tengan ustedes por ahí en cuenta.
Por favor, cuando me escriban, si alguien se da cuenta, me habla porque como no estoy pendiente del chat, entonces por eso. Karen, ¿qué opino de las botellas de amor para hacer ecoladrillos? Pues es una idea interesante, tiene sus pros y sus contras, o más que sus pros y sus contras, tiene gente que dice que sí, tiene gente que dice que no, ¿cierto? Entonces, hay gente que dice que no, debido a que dicen que cuando se tapa, o sea, si por ejemplo se llena con empaques de mecato y esos empaques de mecato no están bien limpios, quedan grasas, esas grasas se pueden empezar a descomponer por procesos anaerobios, porque como queda tapado, entonces puede generar, si llega algún microorganismo, pues puede generar metano y a lo último, pues empieza a generar un volumen dentro de ellas y generar problemáticas posteriores, pues, o sea, una explosión o algo. Yo no conozco la primera explosión por ecoladrillos, no sé. Pues aquí no dicen nada acerca de eso. Better solution. Pues aquí solamente dice que es imperfecto, pero que es una mejor solución, como los residuos plásticos se han convertido y transformándose en ecoladrillos, pero realmente explosion, perdón, sí. Explosion, oh. Miren que no sale como nada acerca de eso, entonces no conozco como la primera noticia acerca de eso, ¿cierto? Entonces, no, este es el Telegraph. Entonces, como es un periódico, nos cobran inmediatamente. Entonces, no, pues no le veo ningún problema. ¿He trabajado con ecoladrillos? Sí, yo he trabajado con ecoladrillos. Pero, hice una construcción de un biodigestor a partir de coladrillos. Y pues hasta el momento no se ha tenido problemas. Entonces, pues como para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta, entonces pues yo no le veo ningún problema. Me parece una solución. Es más, aquí hay una patente en Colombia, pues de la Universidad de Medellín, en la cual se tiene esta, pues hagámoslo aquí. Esta es la patente de la Universidad de Medellín, en la cual ya no es con el palito, pues el palito con el cual pues uno está ahí como agregando eso, sino que ya simplemente a presión Dicha tecnología es el resultado los del aplasta. curso de innovación, donde participan 3 profesores del grupo de investigación en energía y 2 estudiantes. El dispositivo consiste en un compactador mecánico de residuos en ecoladrillos, que lo que nosotros queremos lograr con este desarrollo es generar. Entonces, pues es simplemente un compactador, pues como para no hacerlo manual, sino mecánico y que quede pues como... Entonces, miren, aquí se pone el ecoladrillo y eso empieza a aplastar y aplastar y aplastar hasta que ya los acumula por completo. Entonces, pues, a mí me parece como una muy buena salvación, ¿cierto? De lo que tenemos. Miremoslo acá. Pero, por ejemplo, ¿Qué hubo, Johan? que entidad ambiental, pues que, por ejemplo, la fundación pues de esa misma que es llena de una botella de amor, si no estoy mal, ellos hacen como, pues que, bueno, uno va y les lleva las botellas llenas, ¿Vacías? ¿cierto? No, llenas pues de las, pues de lo que uno le echa, ¿cierto? Pues que es como varios tipos de plástico, que incluso no puede estar echando hasta los mangos de los cepillos y de las cuchillas de afeitar. Sí. Y ellos como que llegan y sacan pues todo eso y ya lo convierten con madera reciclada, pues que ya no los utilizan como ecoladrillos, sino como que muelen todo eso y sale madera reciclada. Entonces ya, eso ya sí es otra cosa. Eso ya sí es otra cosa. Sí, pues, o sea, también se puede moler. Pues yo no sabía que ellos hacían madera plástica a partir de eso. Pensé que hacían era coladrillo.
No, incluso ellos tienen pues como muchas campañas con los colegios y para que los mismos colegios hagan pues todo el proceso y les enseñen a los niños a hacer eso, y como por cierta cantidad ellos les regalan como un parque hecho a partir de madera reciclada. Ah, ya, sí, lo mismo que hace, ¿cómo es que llama? Lo que hace Cornare. Eso, es eso mismo. Ah, bueno, sí, no, pues, como te digo, yo pensé que lo trabajaba como ecoladrillos, yo lo he trabajado como ecoladrillos. Pues acá, pues, esta gente lo busca es como ecoladrillo como tal, ¿sí o qué? Y pues si tienen esa patente. Pero, por ejemplo, acá se han construido casas a partir de ecoladrillos. Este fue una casa, ¿en dónde? Iniciativa, pero no tanto de Esta es una casa creo que es pues, en la zona nororiental de Medellín, a punta de coladrillos. Los ecoladrillos los conocimos por medio de otros grupos que los utilizaban más o menos en 2008. Y en 2008 empezamos pues como con esta iniciativa, pero no tanto de construir, sino más bien como de llenar ecoladrillos y de divulgar. Cuando ya desde mediados del año pasado empezamos con la propuesta de construir en lugares donde falte equipamiento, en comunidades que tengan una necesidad y que quieran participar. Entonces, allí fue que surgió la Casa de Doña Marta. Como a los 2 meses vino Karen aquí y me dijo, doña Marta, ¿usted gustaría que le hicieran la casa de coladrillo? Y yo, sí, que cómo era eso. Me dijo, no, después vemos cómo va a quedar la casa. Y yo le dije, qué bueno, que a mí me gustaría que me hicieran eso. Un ecoladrillo simplemente está compuesto de todos los plásticos que no se pueden, pues todos los tipos de materiales que no se pueden reciclar, materiales ordinarios, todo lo que resulte en tu casa, pues que no se pueda reciclar y que pueda ir en la botella. Es básicamente lo que se necesita es un palito, que generalmente es un aguado, que alcance cada una de las puntas de la botella para que el ecoladrillo quede bien compacto. ¿Por qué Doña Marta? Porque desde hace algún tiempo se había venido trabajando en el Club El Arca con los niños del lugar y Doña Marta pues siendo cabeza de hogar, teniendo 6 hijos, tiene pues ciertos requerimientos económicos y la casa pues está en muy mal estado. Feíta, para que vean así era feíta, eso era pedazos de plástico uno sobre de otro. Y esa la pieza también era forrada de puro plástico. El lavadero lo tenía aquí así sin techo, porque yo no tenía modo de ponerle techo. Y allá tenía un pedazo de palo que se caía al piso. Entonces, mi Dios es muy grande y me socorrieron con ella y vinieron a hacerme en mi casa. Cada día, pues, básicamente es como un aprendizaje nuevo. Simplemente hemos estado amarrando las botellas con diferentes técnicas a cada una de la malla, que la casa tiene malla por lado y lado para que el muro sea bien resistente y esté bien ajustado antes de realizar el vaciado de los muros con cemento. Aquí queda la sala comedor, aquí queda una alcoba, aquí quedan 2, aquí queda el patio, aquí queda la cocina y aquí quedan los servicios. Y aquí yo quiero que me lo organicen con puro jardín, pero que florezca, porque a mí el jardín que no florezca no me gusta, sino que yo quiero que quede todo alrededor con puro jardín. Se está dejando de llevar al relleno con esta construcción aproximadamente 2.8 toneladas de residuos, que se supone que no son residuos que están en la cadena de reciclaje. El objetivo que tenemos es llegar a construir una escuela en una zona rural, alejada, que de verdad haga falta un equipamiento, que los niños no tengan un lugar donde estudiar de manera adecuada. Eso es a lo que le estamos en este momento apuntando y ojalá que esto crezca pues muchísimo, lo que queremos nosotros, que la gente empiece a llenar sus ecoladrillos. ¿Qué tal? Pues me parece bien. Pues, eso pues es bien, pues ella es María ha trabajado varias cosas con ecoladrillos. María fue la que me colaboró a construir ese
ese biodigestor que les estaba diciendo. Entonces me parece pues como algo muy bueno acerca de eso. Bueno, entonces, pues desde la experiencia porque acá en la casa pues les he inculcado mucho para que hagamos pues ese proceso de llenar las botellas. En la casa se han reducido mucho los desechos a partir de ellos. Entonces es también como una muy buena forma de reciclar. Claro, claro. Es demasiado importante, mano. Y yo veo eso como, pues, es que, primero que todo, pues, recordar que no es reciclar, sino separar, que es una parte demasiado importante que nosotros tenemos con el planeta. O sea, por ejemplo, ahora con esas metas 2030 que ya van para el 2050, Bill Gates dijo una palabra muy tesa ayer, ¿cierto? El planeta Tierra puede vivir sin los humanos, pero los humanos no pueden vivir sin el planeta Tierra. ¿Sí o qué? Esa reflexión va a que si nosotros acabamos con esto, acá, pues nos estamos haciendo el harakiri, o sea, nos estamos suicidando. O sea, cada vez que estamos realizando y que estamos generando mayor cantidad de residuos y los mandamos para un relleno sanitario, nos estamos matando a nosotros mismos. O sea, eso es lo que tenemos que inculcar a partir de esto y tenemos que coger esa mentalidad de que es muy importante, pues, eso, ¿cierto? Y que nos quede eso como pensando esos diferentes apartes. Mira lo que vos decís. Claro, inmediatamente empezaron a bajar. Yo, por ejemplo, en el tecnológico, o sea, bajamos la basura, pagamos como yo no sé cuántos millones al mes y a partir de una parte de reciclaje estamos como en 700.000 pesos. Obviamente en este momento menos porque hay menos gente. Y el colegio mayor también empezó también con estas prácticas e inmediatamente bajaron. Entonces son cosas que se deben de tener en cuenta. Bueno, dentro de los diferentes empresas, si es micro o pequeña empresa, hay una ley, hay un decreto que es el decreto 1299 del 2008, ¿cierto? Ese decreto 1299 del 2008, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, vea a mí. Una mediana o gran empresa debe tener un departamento de gestión ambiental. Si no tiene un departamento de gestión ambiental, porque es una micro o pequeña empresa, debe de tener un asesor ambiental. En el caso del colegio mayor, ¿se tiene? Sí, claro, el colegio mayor tiene, ¿cierto? Está a cargo de Edwin. Edwin es el que se encarga de la gestión ambiental dentro del colegio mayor. Dentro del colegio mayor, acá está el sistema de gestión ambiental, ¿cierto? El sistema de gestión ambiental del colegio mayor, y ahí pues Edwin pues nos presenta todo acerca de eso. ¿Listo? Entonces, él se encarga pues con las personas que tiene de todo lo debido acerca de la gestión de los residuos sólidos. ¿De qué se encarga entonces ese departamento de gestión ambiental? Del informe de gestión ambiental, de la inscripción en el RUA o en el RESPEC, según sea el caso, de dar respuestas a las diferentes autoridades ambientales, sanitarias, de tránsito, al sistema integrado y de salud ocupacional, a la ejecución técnica, educativa y administrativa, a las acciones sobre la gestión y a las auditorías internas y externas. ¿Listo? Entonces se tiene dentro de este diferente aparte. Ah, pero es que yo no hago PEG y RESPEC, sino que yo genero son residuos de la salud y otras actividades. Tranquilo, mijo, se le tiene. Entonces, usted me hace el favor y me va a construir algo que se va a llamar el GAGA, ¿cierto? Aquí, tengámoslo acá. El GAGA, ¿cierto? ¿Qué es el GAGA? El GAGA es el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, ¿cierto? Entonces, todos los que estén generando estos residuos de salud y de otras actividades entrarían dentro de este diferente aparte. ¿Listo? Puede tener sistema de gestión ambiental y a la vez tener un GAGAS. ¿Listo? Eso también puede ocurrir. Entonces, Edwin puede, con las personas de salud, estar dentro de ese GAGAS. ¿Listo? Para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros acá? ¿Cómo está conformado el sistema de gestión ambiental o el GAGAS, dependiendo del caso,
dentro de la empresa que nosotros estamos trabajando. Recuerden. Entonces, por ejemplo, todo esto, ¿qué vamos a ver? Así como lo hacíamos con el PEGIR el semestre pasado. Pantallazos, y vamos a leer y vamos a poner y vamos a comparar con lo que nos dice la norma, ¿cierto? O sea, con lo que nos dice la norma. Aquí hay la conformación de un equipo ambiental. Vamos a vernos para acá, para la página número 50. Entonces nos dice conformar un equipo de trabajo en cabeza de un coordinador ambiental. Entonces, ¿cómo va a estar conformado? ¿Quién va a ser el coordinador? ¿Qué acciones van a realizar? Entonces debe de haber un grupo creado ahí internamente. ¿Listo? En el WhatsApp también encontraron este documento. Este documento es similar, o sea, es algo mejor a lo que tenemos dentro del decreto 4741. ¿Listo? No, este no es el 4741, El decreto 4741, cuando ustedes me están hablando acá, y que es una pregunta que me hacen acerca del anexo número 2, que me dicen, unidad de medida, cantidad, código de la corriente del residuo o desecho peligroso, ¿cierto? Acá en el decreto 4741 salen una serie de códigos. Miremoslo por acá, anexo 3, en el anexo número 1, salen una serie de códigos, en el anexo 1 y el anexo 2. Entonces, por ejemplo, lista de residuos o desechos peligrosos por proceso de actividad. Entonces, desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales. Pero no me dicen nada más. La ventaja de este documento es el siguiente, que acá me dicen, por ejemplo, bueno, el Y1. Me dicen qué es el Y1, me dan el nombre, desechos clínicos, y me dicen qué clase de residuos pueden salir. Biosanitarios, anatomopatológicos, cortopulsantes de animales, fármacos, citotóxicos, etcétera, etcétera. Y me dicen los elementos que han estado en contacto, cuáles son ejemplos de cada una de esas clases de residuos. Entonces acá, a partir de también se pueden documentar. Estos 3 documentos están en el WhatsApp. ¿Listo? ¿Qué es este documento 6? Este es el PEGI-RESPEL, ya se los envío también al WhatsApp. Y por acá, no, nada más. Entonces, porfa, en estos 30 minuticos que nos quedan, vamos a trabajarle a estos 2 puntos, porque hasta acá paramos el trabajo de PEGI-RESPEL, ¿cierto? Por estas 2 semanas. ¿Por qué por estas 2 semanas? Porque, pues, o sea, yo voy a seguir aquí apuntando, pero no las van a seguir haciendo, porque recuerden que tenemos parcial, y el parcial de nosotros es de este miércoles en 8. ¿Listo? Bueno, muchachos, que me les vaya muy, pero muy bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Profe. Hola, María Paula. Hola, entonces en conclusión sería, el PEGI-RESPEL se trabajaría igual que el PEGIR del municipio que hicimos el semestre pasado. Se verifica que sí cumple y tenga todo, y en caso de que no tenga algo, se hace anotación y ya, y con pantalla. No, claro, y en el caso que lo tenga, tú dices, sí cumple por esto y esto y esto, ¿sí me entiendes? Más que las fotos. Ajá, sí. Porque acuérdense que el semestre pasado mucho le rebajé. Es que ahí está la foto, sí, pero es que pues la foto no me dice a mí nada. Lo importante es, la foto es la verificación de ustedes, pero lo que me importa es que ustedes escriban y que digan eso. Por ejemplo, una pregunta que me hacía, es que no aparece, a ver, yo vuelvo a compartir. Que por ejemplo me decían, es que no me aparece la categorización si es micro, pequeño, mediano, gran generador. Entonces busquemos la media móvil. Que no me aparece la media móvil, sino que me aparece una media mensual, sino que un promedio mensual. Entonces trajemos con el promedio mensual. Entonces, ¿qué ponemos? No se encuentra la media móvil, se debe tener la media móvil, pero vamos a trabajar con el promedio, que es lo único que se encuentra. Se recomienda que el PEGI-ASA o el PEGI-RESPEL pueda realizar su media mensual, y bajo eso sí puede categorizar. Bajo este promedio se encuentra que es micro, o que es pequeño, o que es mediano, o que es grande. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, entonces eso de la categoría de la mediana debe aparecer en el PEGI-RASA de las entidades. Es que, por ejemplo, yo conseguí un PEGI-RASA de una entidad, de una odontología,
pero eso es muy demasiado general, no tiene casi nada de especificaciones, no tiene, por ejemplo, que es pequeño, mediano, grande generador, no tiene mediana, no tiene la mediana móvil, bueno, eso, no tiene casi nada, profe. Pues ahí, ¿tú qué haces? O sea, tú eres la autoridad ambiental tú eres autoridad ambiental y autoridad sanitaria en este momento. Tú estás revisando ese PEGIR, ¿tú qué dices? Eso está malo, hay que devolverlo, ¿cierto? Tú no lo aceptas. Con eso nos vamos a encontrar en muchas ocasiones. ¿Mm? Nos vamos a encontrar en muchas ocasiones. Y eso suele suceder. Eso suele suceder, ¿sí me entendés? Porque Sí, profe, entonces, eso no es culpa de nosotros. sí, entonces eso de la categoría debe aparecer en el PEGIRASA o PEGIRASA. Pues, y de la producción y de la mediana. ¿Cómo? Perdón. Hola. Entonces eso de la categoría debe aparecer en el PEGIRASA. O sea, tiene que aparecer la mediana. Tiene que aparecer la mediana. Si no aparece, pues, ¿qué más haces tú? Dices que no aparece y que vas a trabajar con lo que tienen ahí de promedio. O también puede aparecer que ni siquiera dicen cuánto es lo que están generando o cuánto es lo que van a generar. No, profe, ellos no dicen nada de eso. Inclusive yo pregunté en la entidad y me dijeron que ellos producían 4.5, pero quincenales, kilogramos quincenales, algo así. No hay ninguna media, solo me dieron la cantidad. Bueno, tú ya lo pones, no se encuentra dentro del PEDIRASA, pero al consultar nos dieron este dato quincenal, ¿cierto? Pues preguntas y de pronto te pueden enviar como los reportes mensuales y tú ya lo calculas. Ok, profe. Listo, bueno. Profe, y con respecto al parcial, ¿qué va a ser? ¿Esta teoría que hemos visto o cómo sería, profe, más o menos? Sí, teoría y lo que vamos hasta el próximo miércoles. Listo, profe. Profe, ¿y puedes enviar las diapositivas, por favor? Sí, claro, ahorita las empiezo a enviar. Gracias, profe. Dale, chao. Gracias, profesor. Chao. Chao, profe, muchas gracias.